El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y gracias a ustedes, queridos oyentes, por escuchar una vez más Hora de Estudio Bíblico. Bien, amigos, estamos comenzando el capítulo 4 de esta preciosa carta de Pablo a los Filipenses. Pero antes de avanzar por ella, vamos a analizar una palabra más de nuestro vocabulario bíblico. En el día de hoy seguimos analizando la palabra juicio, pues ya hemos comenzado y avanzado considerando diferentes juicios en programas anteriores. El primero que hemos visto fue el juicio pasado de nuestros pecados, es decir, los pecados de los creyentes, el cual se llevó a cabo en la cruz cuando Jesús murió por nosotros. El segundo juicio que hemos considerado es el juicio de los cristianos, el cual puede hacerse de dos maneras. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos, es decir, cuando nos examinamos a nosotros mismos, y esto debe hacerse diariamente para averiguar dónde hemos fallado, si hemos pecado, y de esa manera mantener nuestra confesión al día y también hacer restitución si es necesario. A esto nos referimos con el juicio de uno mismo, y si no lo hacemos, el Señor puede castigarnos, disciplinarnos, porque el Señor disciplina a todo aquel que ama. Él puede juzgarnos, no en el sentido de enviarnos al infierno, sino disciplinarnos para corregirnos, porque ahora somos sus hijos, hijos de Dios. También hemos visto en el programa anterior el tribunal de Cristo, y ese es un juicio futuro, donde se entregarán o retendrán las recompensas de los creyentes, sobre la base de su fidelidad al Señor. Dios es un juez justo, y Él tratará con justicia a los creyentes, como así también a los que no lo son. Ahora bien, el quinto juicio que quiero considerar con ustedes es el que yo llamo el juicio de las naciones. No tenemos mucho tiempo para leer esos versículos aquí, pero usted lo puede leer en Mateo 25, 31 al 46. El juicio futuro de las naciones es el juicio de los gentiles. Involucra el trato de Dios con los gentiles y se ejecutará sobre la base del trato que las naciones hayan dado a Israel. En Génesis 12, del 1 al 3, cuando Dios llamó a Abraham, le prometió hacer de él una gran nación y le dijo así: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. En la historia de la parábola de Mateo 25, 31 al 46, el Señor deja muy en claro que ese juicio dependerá de la manera que aquellas personas hayan tratado a Israel. Una de las cosas que valoro de nuestro país, a pesar de los errores, es que hemos sido amables con Israel. Hemos ayudado a la nación de Israel y no nos hemos vuelto en contra de Israel como otras naciones ya lo hicieron. Y esta es una de las razones por las cuales yo creo que Dios bendice nuestro pueblo. En realidad ninguna nación es cristiana y en cada nación hay mucha maldad, pero hemos sido amables para con Israel y por esa razón pienso que Dios no nos ha enviado juicios sobre nuestro país y Latinoamérica. Bueno, esto es suficiente respecto al juicio de las naciones. En nuestro próximo programa vamos a ver otros juicios. Ahora, por favor, tome su Biblia y vamos a continuar con Filipenses capítulo 4. Y como siempre hacemos, antes de comenzar nuestra exposición, oramos a Dios. Padre, te agradecemos por tu palabra, por su mensaje claro y sincero, y te agradecemos por el privilegio de estudiarla. Dios, ayúdanos ahora al estudiar capítulo 4 de Filipenses. Te pedimos que estés con cada oyente, tanto joven como anciano. Señor, que hoy sea un ministerio especial para nuestros amigos ancianos.
aquellos que están desanimados, los que están en geriátricos, en hospitales, en sillas de ruedas. Pero también, Señor, para la juventud que tiene que crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de tu palabra. Que todos ellos, Señor, puedan sentir tu cercanía y presencia y que el ministerio de la palabra de Dios les lleve fortaleza a sus corazones. Te agradecemos por los matrimonios jóvenes que nos escuchan y por los niños que toman sus Biblias y separan un tiempito para escuchar algo del programa, para escuchar tu santa palabra. Oramos por ellos hoy. Utiliza la palabra para honrar al Señor Jesús y para edificar nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Muy bien, por favor, vamos a Filipenses 4, versículo 2. En este pasaje comprendido entre los versículos 2 al 5, tenemos algunas enseñanzas basadas principalmente en la idea de llevarse bien con los otros cristianos. Y yo creo que esto es muy importante. Yo no sé si usted alguna vez ha intentado decirle algo a alguien y le resultó difícil porque tenía temor de ser ofensivo o porque usted sabía que la persona no entendería o no reaccionaría favorablemente. Bueno, si usted alguna vez se ha sentido de esa forma, creo que podemos comprender la posición de Pablo al considerar este cuarto capítulo de Filipenses, especialmente a partir del versículo 2. Pablo estaba tratando de decir algo a los filipenses, pero le resultaba difícil decirlo, y tenía temor de que ellos se resintieran con él, de que reaccionaran mal. Aparentemente había algunas dificultades en la iglesia de Filipos, y aunque no era algo terriblemente malo, era una situación que preocupaba a Pablo. Aunque no sé si estaba preocupado, pero él dice en este mismo capítulo y versículo 6, por nada estéis afanosos. Es decir, no se preocupen por nada. Pero yo estoy seguro que Pablo estaba bastante preocupado y había una razón. 2 mujeres cristianas no se estaban llevando bien. Ellas eran Evodia y Síntique. Y el desacuerdo entre ellas había crecido a tal punto que obstaculizaban la efectividad del ministerio de la iglesia y quizás estaban haciendo que otros creyentes tomaran parte en ella. Quizás algunos estaban a favor de Evodia y otros a favor de Síntique, y eso podría dividir la iglesia por la mitad. Pablo quería advertirles sobre este peligro potencial. Él quería que tuvieran un espíritu amistoso y de cooperación, un espíritu de amor. Estas mujeres eran sus amigas, y muchos otros en la iglesia eran sus amigos, y cada vez que él se refería al tema de la unidad en esta epístola, hacía una aplicación directa para cada individuo. Al comienzo del capítulo 1, él hablaba y decía que en su oración pedía que el amor de ellos abundara más y más. Posiblemente este había sido un llamado en amor. Y luego cierra ese mismo capítulo con la siguiente exhortación: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. También tenemos un llamado similar en el capítulo 1, versículo 27. Oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esto sugiere que ellos no tenían una misma mente. Y luego en el capítulo 3, versículo 16, él dice: sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y esa es una indicación de que posiblemente ellos no estaban siguiendo una misma regla ni pensando lo mismo. Aparentemente Pablo había detectado en la iglesia de Filipos un problema de desunión. Y aquí en capítulo 4 encontramos que Evodia y Síntique estaban entre aquellas mujeres que tenían un lugar prominente en la obra de Filipos. Recordemos que fue en una reunión de oración de mujeres donde Pablo primero predicó cuando recién llegaba a Filipos y donde el Señor abrió el corazón de Lidia para recibir el Evangelio. La historia está registrada en Hechos 16, cuando Pablo hizo su viaje misionero a Filipos. Cualquier pastor que es bendecido con fieles mujeres de oración en la iglesia puede estar agradecido a Dios por ellas. Qué bendición han sido y pueden ser algunas hermanas en Cristo. Algunas veces me he preguntado si podría habérmelas arreglado sin la ayuda de buenas y piadosas mujeres levantadas por el Señor que ocuparon sus lugares serenamente, sin conflictos. Cuando yo era pastor, teníamos muchas personas fieles.
amados siervos del Señor Jesús, y entre ellos había varias mujeres. Pero aquí en Filipos, 2 de estas mujeres habían caído en problemas. Ellas eran 2 buenas mujeres que habían mostrado un espíritu sobresaliente de cooperación y trabajo en equipo con Pablo en el Evangelio. Y no se mencionaron más en las Escrituras, No encontré el nombre de estas 2 mujeres en la Biblia, excepto aquí en Filipenses 4:2. No sabemos lo que causaba la desunión entre ellas, pero obviamente algo andaba mal. Es una pena que Satanás haya tomado ventaja sobre ellas. Cada una pensaba que tenía razón y ninguna tomaba la iniciativa para decir, bueno, yo estoy equivocada. Sabemos que hay muchas cosas que son difíciles de decir. Es muy difícil decir, estoy equivocado, o por favor, perdóname. Es muy difícil decir, lo siento. Eso no es nada fácil de decir, y aparentemente no era fácil para ellas tampoco. No debemos juzgarlas porque nosotros también a menudo hicimos o hacemos lo mismo. Y Pablo dirige para cada una de ellas exhortaciones especiales. Les dice que hagan lo correcto. Aparentemente el desacuerdo era conocido en la iglesia de Filipos. De otra manera, Pablo no hubiese tratado el tema públicamente en su epístola. Pero el espiritualmente maduro apóstol Pablo no estaba a favor de ninguna. Él dice, ruego a Evodia y a Síntique. En otras palabras, él les exhorta a arreglar sus diferencias y tener una misma mente en el Señor. No les estaba diciendo que deben pensar lo mismo en todo, porque siempre debe haber lugar para opiniones diferentes. La originalidad de pensamiento se debe en parte al trasfondo de cada uno, la educación, la tradición, la influencia, pero ¿cómo pueden ellas tener una misma mente? Por supuesto, tal condición solo puede surgir si ellas se ponían de acuerdo en el Señor. Y aquí aparece otra vez la frase en el Señor. La tenemos en el versículo 1, donde leíamos, estad así firmes en el Señor. Puede haber diversidad sin división, una diferencia de métodos sin desunión de mentes y desacuerdos sin separarse uno del otro. La sujeción individual a Cristo y la sujeción individual a su palabra salvarán a los cristianos de la disensión y de la división. La diversidad es buena, pero la desunión destruirá un testimonio para el Señor Jesucristo. Necesitamos la diversidad. Como pastor de una iglesia no siempre tuve yo la razón. No quería ir a una reunión y hacer una sugerencia y dejar de lado a mi grupo de colaboradores. Miren, yo doy gracias a Dios muchas veces por hombres y mujeres piadosos que eran mayores que yo, más experimentados y que me hicieron valiosas sugerencias, y yo necesitaba una mente abierta. Es decir, había diversidad, pero no desunión. La desunión destruye la obra de Dios. Amados, tengan cuidado con esto y recuerden, hay solo una manera de resolver cualquier desacuerdo y es en el Señor. Ahora bien, no voy a identificar las personas que Pablo nombra en el versículo 3, donde dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. La razón por la que no lo hago es para no sacarlo a usted del punto principal de este pasaje. Lo más importante aquí no es identificar a esa persona, sino la exhortación que Pablo hace en la iglesia para cooperar en la reconciliación de estas 2 mujeres. Ellas necesitaban ayuda para restaurar una relación armoniosa. A menudo, con la sabia dirección de un hombre lleno del Espíritu o de una mujer de Dios, los santos restauran su comunión con Dios y vuelven a ser útiles como siervos. Muy a menudo juzgamos a otros cristianos que se han equivocado. Cuando 2 cristianos se pelean, los juzgamos y los criticamos y así no podemos ser de ayuda para ellos. Nuestro objetivo debe ser salvaguardar los intereses de Cristo, no permitiendo que las diferencias entre hermanos se profundicen hasta llegar a una separación. Las iglesias necesitan más compañeros fieles, como dice Pablo allí, cristianos que ayuden en situaciones difíciles. Aquí el original se refiere al yugo del buey
Y para tener 2 bueyes juntos es necesario un yugo para que tiren juntos al mismo tiempo. Esa es la idea con la frase compañero fiel. Tiramos juntos para el mismo lado. En Gálatas 6:1, Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Leemos en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero antes de regocijarnos debemos estar unidos. Hay algunas formas prácticas para que la armonía que existía inicialmente entre los hijos de Dios pueda ser expresada o mantenida, y Pablo les dice cómo hacerlo. En el versículo 5 del capítulo 2 leímos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí no estaba hablando de la doctrina que Cristo enseñó, sino de la actitud que Cristo tenía en relación a otros. Y esto quedó claro en Filipenses 2:5. James Montgomery Boyce hizo algunos comentarios que vale la pena considerarlos respecto a estos versículos. Él dijo: la mente de Cristo aquí es la mente humilde. Es la mente de uno que no estimó ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y murió por la salvación y el bienestar de otros. Y es evidente que en este contexto el ruego de Pablo para que sean de una misma mente es el ruego por la humildad y el sacrificio de unos por otros. Entonces, Pablo está aquí tratando este problema de desunión y en el versículo 4 de repente dice: regocijaos en el Señor. Y nuevamente aparece esa expresión preposicional, en el Señor. Aparece en el versículo 1, se repite en el 2, se repite en el 4. De este versículo he llegado a la conclusión de que el espíritu de los santos allí estaba quebrantado, quizás un poco deprimido, y qué fácil es desanimarse. Cuán refrescante es encontrar a un hermano o hermana en Cristo que se regocija en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Muy a menudo nuestras circunstancias determinan nuestro gozo. La división y desunión en la iglesia habían robado a los creyentes el gozo, y eso sucede muy a menudo. Cuando nos permitimos a nosotros mismos transitar por senderos injustos, no podemos estar gozosos, y creo que Dios quiere que nosotros seamos felices. Ya lo he dicho anteriormente que esta epístola es la epístola del gozo. Las palabras regocijo y gozo se repiten varias veces a lo largo de estos 4 capítulos de Filipenses. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Allá en Gálatas leemos: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Gozo. El gozo brilla en cada cristiano lleno del Espíritu Santo. Algunos cristianos profesantes han dado una falsa impresión del cristianismo por sus espíritus sombríos, aburridos y una actitud derrotista. La vida del cristiano es una fuente de gozo y cada uno de nosotros debe guardarse de las numerosas agitaciones que harán que dejemos de estar gozosos. Este espíritu de gozo debe ser guardado en todo momento y en toda circunstancia. Caso contrario, se debilitan nuestras defensas en contra de un permanente estado de depresión. Cuando nuestra fuente de gozo está en el Señor, entonces podemos decir como Habacuc en capítulo 3, versículos 17 y 18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc se regocijaba a pesar del hambre. En Isaías 29:19 leemos: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. El creyente se regocija cuando enfrenta a sus enemigos también. Lo leemos en Isaías 41:15 y 16. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo,
lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. ¿Ha observado usted que en cada instancia el regocijarse es en el Señor? En cada pasaje que he leído, lo voy a repetir: Habacuc 3:17 y 18, Isaías 29:19, Isaías 41:15 y 16. En cada pasaje el gozo es en el Señor. Si hemos perdido todo lo material en esta vida, aún así podemos regocijarnos en Él, porque Él es la fuente de nuestra alegría y gozo. Es interesante observar que aquí la exhortación a regocijarse está relacionada con la exhortación a los cristianos a arreglar sus diferencias. Vemos que en los versículos 2 y 3, estoy en Filipenses, capítulo 4, versículos 2 y 3, Pablo se dirige a los cristianos que no pueden llevarse bien unos con otros y a causa de ello han perdido el gozo. Y Pablo les dice que arreglen sus diferencias. Los cristianos no se regocijan cuando tienen un desacuerdo. La desunión destruye el verdadero gozo. Cultivar el gozo cristiano, para que podamos regocijarnos continuamente, es tan importante que debemos poner nuestra atención en ello de continuo. El cristiano que está en comunión con su Señor y con otros creyentes no necesita detenerse primero y contar su dinero para luego regocijarse. No tiene que ir a su doctor para un chequeo y luego, si sale todo bien, recién regocijarse. Si no podemos regocijarnos en medio de nuestras circunstancias ni en lo que nos rodea, sí podemos regocijarnos en el Señor. Él, nuestro bendito Señor, es siempre causa de gozo para aquellos que le aman. Además, el gozo viene después del amor. En Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Mis queridos, amen al Señor, y entonces se regocijarán. Amen las Escrituras, y entonces se regocijarán. Amen a los hombres y mujeres perdidos, y se regocijarán. Amen a los hermanos, y se regocijarán. Amen a sus enemigos, y en el Señor se regocijarán. El secreto del gozo permanente está en la comunión con Cristo y con los suyos. Tengo un querido amigo en el ministerio y le valoro mucho a él y a su ministerio. Él es ya un hombre bastante anciano, es el doctor Andrew Telford. Él vive lejos de aquí y ha sido pastor por muchos años y ha viajado predicando a lo largo del país. Pero al verlo, usted pensará que tiene unos 20 años menos de su realidad. Él aún predica, y lo ha hecho por muchos años, y en una predicación le escuché hablar sobre Filipenses 4:4, y nunca olvido lo que dijo. Escuche, dijo así: primero que todo, observe que en este texto el énfasis está en regocijarse. La primera palabra es regocijarse, la última palabra es regocijarse. El énfasis está en regocijarse, regocijarse, regocijarse. En segundo lugar, observe la fuente de nuestro regocijo. Es en el Señor. Regocijaos en el Señor y no en las circunstancias, en el Señor. Nuestro gozo está en el Señor, Él es la fuente de nuestro regocijo. Y en tercer lugar, observe el tiempo para regocijarse. Regocijaos en el Señor siempre. Eso significa en todo momento, en toda circunstancia. Debemos mantener un espíritu de gozo en el Señor. Así decía este anciano pastor amigo. Sí, mi amigo, si nosotros mantenemos la comunión con Dios, si nos llevamos bien unos con otros, esto hará crecer nuestro gozo. Y eso es una de las cosas que los filipenses no tenían en aquel momento. No se estaban regocijando en el Señor. Pablo sabía que si un cristiano se regocija en la misericordia de Dios, en su bondad, él no estará peleándose con su hermano en Cristo. La palabra regocijarse es una palabra interesante. Es una variante de la palabra gozaos, que es una de las grandes virtudes cristianas. Y como es fruto del Espíritu Santo de Dios, tanto el regocijo como el gozo son sobrenaturales.
El gozo es una virtud cristiana. La felicidad es una virtud del mundo y existe una diferencia entre felicidad y gozo. Miren, la felicidad es enteramente externa, circunstancial, depende de los eventos que suceden. Observamos felicidad en la vida de muchos inconversos, pero el verdadero gozo depende del Señor Jesucristo porque viene de la misma naturaleza de Dios. El gozo es algo interno, no viene de lo exterior. El gozo no depende de las circunstancias. Hay cosas que le suceden a los cristianos y que nadie, excepto los cristianos, estarían gozosos con tales cosas, pero aún así pueden estar gozosos y podemos regocijarnos. El cristiano que está lleno de este gozo, el gozo abundante del Señor, no tendrá razones para estar en desacuerdo con sus hermanos en Cristo. Bueno, hermano, espero que si usted tiene un problema con algún hermano en la fe, puedan conversar y solucionarlo, puedan pedir la ayuda de alguien espiritual que intervenga en el asunto y les ayude a superar el conflicto, tener nueva comunión y disfrutar del gozo en Cristo Jesús. Procure obedecer el mandamiento. Regocijaos, número 1. Número 2, en el Señor. Y número 3, siempre. Bien, hermanos, nuestro tiempo radial ha terminado por hoy. Espero que usted tenga gozo en este día, Y le vuelvo a decir, si usted tiene una diferencia con otro creyente, ponga las cosas en orden, confiéselo al Señor y su corazón estará lleno de gozo. Que este sea un día lleno de gozo para usted, que marque una diferencia y que de aquí en más aprenda y aprendamos a vivir de esta manera. Si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora en esta misma frecuencia radial. Fortalézcanse mirando al Señor y repasen la lectura de Filipenses capítulo 4. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.